Mañana, precisamente sábado 23 de junio, es la marcha del orgullo LGBTI, pero también vamos a hablar acerca de la historia de este día, porque el Día Internacional se celebra precisamente el 28 de junio y nos acompaña David Olver, editor en jefe de Desastre MX, que es un sitio de noticias LGBT y más, y de cultura disidente. Así que háblanos acerca de la historia, ¿por qué se celebra el 28 de junio el Día Internacional del Orgullo? Pamela, primero muchas gracias por permitirme estar aquí, que podamos hablar de estos temas, porque creo que a veces el rechazo a ciertos movimientos tiene que ver con el desconocimiento de su lucha y de su historia, ¿no? Y bueno, primero recordar que el discurso del orgullo es un discurso reivindicativo, ¿no? Busca oponerse precisamente a los conceptos negativos y de anormalidad que había sobre la homosexualidad, ¿no? Entonces, el discurso es eso, enunciarse con orgullo, siendo homosexual, frente a concepciones negativas de eso, ¿no? Muy bien. El momento histórico de mayor auge o de resonancia del discurso de la diversidad o del orgullo es algo que se conoce como los disturbios de Stonewall, ¿no? ¿Qué son los disturbios de Stonewall? Son un enfrentamiento entre personas LGBT que asistían a un bar que estaba ubicado en Nueva York, ¿no? Era un contexto de opresión, la policía los perseguía, socialmente la homosexualidad seguía siendo considerada una enfermedad por la OMS y por la Asociación de Psiquiatría Americana, ¿no? Entonces hubo un día que fue el 28 de junio de 1968 en el que las personas que asistían a este bar dijeron basta, no queremos seguir siendo oprimidos, no queremos seguir siendo objeto de represión policíaca, y alzaron la voz, se rebelaron y hubo una trifulca, ¿no? Encerraron a los policías en este bar, lo atoraron con un objeto, intentaron volcar una patrulla porque los policías durante muchos años los dormían y dijeron basta. A raíz de eso, días posteriores de esta trifulca, hubo manifestaciones en contra de la opresión policíaca, ¿no? Y también estas manifestaciones terminaron en opresión. Un año después de que se cumplió esta trifulca en ese bar, se hizo la primera marcha del orgullo homosexual, que fue el 28 de junio de 1979. Y es considerada la primera marcha del orgullo homosexual. Claro. David, el día de mañana se va a estar llevando a cabo aquí en la Ciudad de México la edición número 40 de esta marcha. ¿Cómo ha evolucionado este movimiento en nuestro país? ¿Cómo ha reaccionado la sociedad? ¿Cómo estamos nosotros aportando esta parte de inclusión, esta parte de apoyo para toda la comunidad LGBT+? Yo creo que faltan todavía muchísimas cosas, ¿no? Si bien en la Ciudad de México el matrimonio igualitario está reconocido y a nivel nacional 10 estados del país reconocen el matrimonio igualitario, no es la única lucha de las personas LGBT, ¿no? Hay discriminación en materia de salud, acceso a la justicia, todavía faltan muchas materias. Laboral, crímenes de odio, ¿no? Hace unos días asesinaron a 3 activistas LGBT en Guerrero, Rubén, Roberto y Uriel, fueron asesinados en el estado, en Taxco. Entonces falta mucho por luchar, ¿no? Entonces cuando vayamos a la marcha pensemos por qué luchamos, por qué estamos ahí, por nuestras vidas. Claro. Porque nuestras vidas están en peligro y sobre todo cuando no hay acceso a servicios de salud, cuando hay discriminación, pues hay todavía de la ley al facto, hay una brecha muy grande que tenemos que llenar. Pues bueno, ahí está la invitación para que vayan el día de mañana a las 10, si no mal recuerdo, es la invitación. De verdad hay que sumarnos, hay que apoyar, hay que ser mucho más empáticos, es lo que siempre hemos estado diciendo. Y pues muchísimas gracias por haber estado aquí y decirnos un poquito más de dónde surgió.